Cuenta la historia que hace 109 años, es decir, 209 de hoy, la Argentina todavía se preguntaba de qué se trataba. Un siglo y 9 años después, o sea, 209 años de aquella pregunta del Cabildo Abierto, también se sigue preguntando de qué se trata. Hubo en el medio alguna explicación, pero también la historia dice que el pueblo se preguntaba de qué se trata, pero era el pueblo de Buenos Aires, el pueblo porteño, algo así como 40.000 seres humanos, 44.000, que vivían en la aldea más poblada del Virreinato del Río de la Plata. Y tuvimos que esperar 6 años más para que todo el pueblo que hoy es la República Argentina, en Tucumán, reafirmara los derechos de la independencia. Y entonces uno, cuando llega el 25 de mayo, en su memoria, que siempre es selectiva, puede elegir el 25 de mayo que más recuerda, que más lo ocupa, que más lo preocupa, o que más le gusta. Cuando debería ser una fecha quizá para todos, donde todos conmemoráramos evidentemente el paso que se había dado. Pero la Revolución de Mayo, la llamada Revolución de Mayo, había sido nada más que un episodio porteño. Y hubo que esperar para que todo lo que hoy es Argentina fuera independiente, incluso parte de Bolivia, que estuvo en nuestra injura de independencia, y la propia banda oriental, para que fuéramos seriamente declarados independientes. Estuvimos 6 años esperando aquello y finalmente se hizo en Tucumán en 1816. Y entonces la fecha del 25 de mayo es rescatada por un sector muy parcial de la historia de la Argentina, que es el sector liberal, que instala que esa es la fecha de fechas. ¿Y saben por qué? Porque Bernardino Rivadavia tuvo la ocurrencia un día de decir que para no afectar el comercio del puerto de Buenos Aires, el imaginario primer presidente, que había que festejar el 25 de mayo y absorbía en esa fecha las fiestas del 9 de julio para no repetir 2 veces las fiestas y dejar que el comercio perdiera opciones. Ese pensamiento de Rivadavia fue acompañado del primer empréstito, de la primer deuda argentina. Y es de tal magnitud lo que Rivadavia le produce como daño al país naciente, que tuvimos que esperar hasta Perón para pagar la última cuota del endeudamiento de Bernardino Rivadavia, que no era presidente, sino ministro de gobierno de la provincia cuando tomó el primer empréstito de la Argentina. Cuando llegó a ser presidente, su ministro, José Manuel García, terminó de entregar la banda oriental a la negociación con los portugueses, que estaban ocupando Brasil, pero además, algo mucho más grave, también en la negociación del endeudamiento de un préstamo que es histórico, donde los británicos le pedimos 1 millón de libras esterlinas y mandan una parte, nada más, de ese préstamo que era la mitad, pero esa mitad mandan en monedas de oro nada más que 2.000, y el resto en letras, y el resto a un 6% había tomado la Argentina ese millón, y después, cuando le mandan la mitad, le dice, ¿por qué no lo dejan aquí? Porque es muy peligroso trasladar tanto dinero de Inglaterra a Buenos Aires, y nosotros le pagamos el 3% de comisión. Bueno, el ministro que fue a negociar parte del endeudamiento le entregó 2 fragatas que estaban construyendo en Inglaterra para que se quedaran ellos con esas 2 fragatas, que hubiesen evitado, ¿qué cosa? La toma de Malvinas. Entonces los ingleses, cuando se enteraron que no teníamos cómo defender las Malvinas, se quedaron con las Malvinas. Miren qué simple que la hicieron y qué fácil en la historia canallesca, donde aparece Bernardino Rivadavia como el primer presidente argentino endeudador del comienzo mismo, y por eso lo hacen presidente. Los ingleses lo hacen presidente a Rivadavia. Y entonces un 25 de mayo tener que hablar de estas cosas a uno lo pone de pronto mal.
Y entonces dice, vamos a rescatar lo que cada quien tiene, y el que está escuchando podrá elegir el 25 de mayo que se le ocurra. Y a este periodista se le ocurre elegir el del 73, que lo hizo feliz, porque había una lucha de muchos años para que volviera un gobierno proscripto, porque nunca nos habían dejado, porque cuando habíamos ganado la provincia de Buenos Aires y varias provincias dijeron no vale el resultado, y Framini no pudo asumir la gobernación, y porque era una frustración ante otra, y finalmente la dictadura de Lanusse ya no aguantó más y tuvo que dar elecciones, y el 11 de marzo del 73 una avalancha de votos peronistas consagró el regreso del peronismo al gobierno y al poder en ese 25 de mayo. Y mientras nosotros estábamos del lado de la Casa de Gobierno, siendo parte de ese gobierno que nacía, Néstor y Cristina estaban en la plaza como militantes y el actual presidente tenía apenas 15 años. Y ellos, que vivieron la otra parte de la historia, también tuvieron su momento en un 25 de mayo, y cada cual puede elegir el 25 de mayo que le parezca. Pero saben una cosa, hay un 25 de mayo que estoy seguro que elegimos todos, los que piensan como nosotros, los que no piensan como nosotros, todos, salvo aquellos que todavía son anglófilos, y este 25 de mayo que queremos elegir es el prototipo del homenaje a la patria que corresponde hacer. Porque un día como hoy, aviones de la Aeronáutica Argentina, A4C, A4B y Super Standard le provocaron uno de los mayores daños a los invasores británicos. Averiaron 3 fragatas misilísticas. El HMS Fearless a las 12:25, a la misma hora el HMS Avenger, y a las 3:30 de la tarde, 3:22, el HMS Broadland. Pero además hundieron a un buque que, para que ustedes se den cuenta, tenía el mismo peso, el mismo volumen de un portaaviones. Para que entendamos de qué estamos hablando, el Atlantic Conveyor a las 15:22 se fue a pique, y ahí se iban en ese pique 302 piratas a bordo. En 20 minutos se lo tragó el mar argentino a los invasores. Fue una verdadera paliza que le dieron los aviadores argentinos, pero además la artillería argentina en las islas le bajó ese mismo día 3 Harrier que habían ido a bombardear Puerto Argentino. Y esto ocurrió un 25 de mayo, en plena batalla de Malvinas, de una Malvina que nosotros reivindicamos histórica y permanentemente, y que parece que la totalidad de los administradores del poder político y público la reclaman de vez en cuando. Y entonces, este 25 de mayo, que se sigue preguntando la gente como un siglo después de aquel 25 de mayo y como 2 siglos y 9 años después de qué se trata, es un 25 de mayo donde no hay cabildo abierto. Al contrario, hay un Te Deum virtual. Es decir, hoy en la catedral va a estar el arzobispo de Buenos Aires, acompañado por dirigentes de otras teologías y otras religiones, haciendo una misa en conjunto, y el presidente asistirá desde Olivos, y nosotros de nuestras casas. Y es decir, no hay cabildo abierto, pero sí está la misma pregunta: ¿de qué se trata? Y miren, se trata de lo mismo. Se trata que se repitieron los Rivadavias y se está negociando un endeudamiento. Se trata de que los Rivadavias se pueden llamar Macri, se pueden llamar Martínez de Oz, se pueden llamar Domingo Felipe Caballo, se pueden llamar como usted quiera ponerle el nombre, porque cada cual lo elige como quiera. Pero que se nos permita en este 25 de mayo, entonces, elegir esto, la paliza que le dimos a los ingleses, que yo creo que la mayoría va a coincidir. A lo mejor algunos ese día se pusieron tristes porque le estábamos pregando a la rubia Allion, que es la que lo financia, las que los bancan las logias, las que le permite seguir diciendo que el liberalismo es la expresión más pura del pensamiento, y son los mismos que sostienen que está bien lo que hizo Estados Unidos, bien lo que hizo Brasil, bien lo que hizo Inglaterra, porque para ese pensamiento los muertos no tienen importancia. Lo que importa es la libertad de empresa y la libertad de
producir economías que ellos puedan controlar. Bueno, como aparecieron en la vida muchos Rivadavias, nos contaron entonces que el 25 de mayo fue el pueblo del país. No, fue el pueblo de Buenos Aires. Y después sí, fue la Argentina toda en 1816. Un pequeño detalle para los que no lo saben. Se conmemoró el 9 de julio, el día que llegó a ser gobernador de Buenos Aires Juan Manuel de Rosas. El mismo que se peleó con franceses y con ingleses, y el mismo que en la vuelta de obligado, con Mansilla, hizo lo imposible para evitar que ellos pudieran pasar. Por eso, el 25 de mayo cada cual lo puede elegir como quiere. A este periodista le gusta el del 73, le apasiona el de Malvinas, aunque lo vivió a distancia, pero saben una cosa, también un 25 de mayo se juró la reforma de la Constitución y se olvidaron de la del 49. Entonces, mejor que cada cual elija lo que más le gusta del 25 de mayo.